Bueno, pues esta charla vamos a continuar con la elastografía y ahora vamos a hablar de la elastografía en el hígado. Insisto, esto ya lo hemos visto antes, sin embargo, lo que veo en el día a día con los muchachos que están conmigo en el hospital es que no alcanzan a dimensionar la importancia de que hacerlo bien, de tener los parámetros técnicos correctos para lograr esto. Así es que considero que no está de más volver a hablar de esto porque la verdad es que incluso ya redujimos el número de biopsias en nuestro hospital. Antes teníamos, no sé, varias por mes. Y ahora yo creo que tenemos una, si acaso, biopsia de hígado por mes. Y esto todo se debe principalmente a que ya hay un tratamiento para la hepatitis C y que también tenemos la elastografía para poder hacer seguimiento de la rigidez del hígado y cuantificar o tratar de cuantificar si hay o no fibrosis. Entonces, digamos, la elastografía, nada más por ese simple hecho de que ha reducido el número de biopsias en el seguimiento de los pacientes, pues ya con ese simple hecho, la elastografía de hígado se vuelve útil. Y pues vaya, en mi hospital incluso tenemos una clínica de hígado donde pues hay gastroenterólogos que se dedican únicamente a hacer clínica en pacientes con hepatopatías crónicas. Y pues bueno, también cuál es el valor que tiene esto y por qué. Y pues primero tenemos que ver en cuanto a la epidemiología, la cantidad de pacientes que hay en el mundo que tienen alguna hepatopatía crónica. Y pues aquí tenemos, ¿no? Hay 240 millones de personas en la Tierra que tienen alguna hepatitis crónica. Nada más, pues prácticamente es el doble de la población de nuestro país. Y de esos son 160 millones de pacientes que tienen hepatitis C. De hecho, en mi hospital, digamos, la enfermedad hepática crónica más frecuente es por hepatitis C. Vaya, yo sé que normalmente la alcohólica es la más frecuente, sin embargo, en el hospital que estoy, pues está muy enfocada a este tipo de patología. Y pues la prevalencia, que es otra cosa, y a dónde va ya las tendencias ahora, es la prevalencia de la esteatosis no alcohólica, que ha cambiado, que si es no alcohólica, etcétera, pues vaya, al final del día no importa cómo le quieran llamar, lo más importante de esto es que tiene una prevalencia de entre el 27 y 34% en Estados Unidos y que a nivel mundial también es relevante esto y que si no se cuida puede acabar en hepatopatías crónicas irreversibles. Y las causas más frecuentes de la cirrosis, que es la productora de fibrosis hepática, son las hepatitis crónicas como las B o C, el alcoholismo, la hemocromatosis, que por cierto la hemocromatosis por sí sola puede alterar la rigidez del hígado, y la estatosis hepática no alcohólica. Las causas menos frecuentes pues son aquí todas estas. Y por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo biopsias en pocos pacientes y solamente en pacientes que pues tienen sospecha de hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante, son a los que se les hacen biopsia y prácticamente por eso también, entre otras cosas, hemos dejado de hacer biopsias de hígado. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de las hepatitis en nuestro país? Y aquí pues tenemos cómo conforme hay la edad de nuestra población aumenta, pues también se incrementa la prevalencia de la hepatitis C y la hepatitis B. Y aquí pues tenemos, ¿no? Como entre más joven, menos posibilidades tienes de tener anticuerpos positivos, o sea, un cero positivos, y a mayor edad, pues esto se vuelve más frecuente. Es decir, digamos, sí existe un problema, una prevalencia significativa en nuestro país de hepatitis crónica. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la enfermedad de o hígado graso no alcohólico? Que no es otra cosa que un trastorno metabólico que se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos de individuos sin consumo significativo de alcohol.
mediante hepatotóxicos, ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria. O sea, aquellos, por ejemplo, pacientes que están tomando metotrexate o alguna quimioterapia, etcétera, pues quedan fuera, pues, de esta clasificación, ¿no? Y por eso es que se le han cambiado también ya los nombres. Y la esteatosis se define como sigue aquí. Una esteatosis hepática no alcohólica se cataloga o se define como un acúmulo de grasa en los hepatocitos igual o mayor al 5%, sin datos de daño hepático, ni en la morfología de los hepatocitos. O sea, esta parte es más de tipo histológico. Tampoco hay datos de fibrosis y, obviamente, sin un consumo significativo de alcohol, por lo que hay un mínimo riesgo de fibrosis. La estatohepatitis no alcohólica, y ya cambia de estatus a proceso inflamatorio, pues es igual, más de 5% de grasa en el hígado, con datos de daño hepático, al hepatocito, con o sin fibrosis, y puede progresar a cirrosis si no se cuida esto, y a una falla hepática crónica, y pues por supuesto, como todas las cirrosis, la causa más frecuente de cáncer de hígado es la hepatopatía crónica. Y pues finalmente la estetopatitis más cirrosis, que es, además de lo anterior, la presencia de pues, cirrosis, fibrosis, desde el punto de vista histológico. Ahora, pues, si queremos clasificar la esteatosis o estetopatitis no alcohólica, ¿cuándo debemos o no considerar esta posibilidad? Y pues todo está basado en el consumo de alcohol, y se dice que es significativo cuando se beben más de 30 gramos de alcohol al día en hombres o 20 gramos de alcohol en mujeres. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hacemos las fórmulas que son allí, las que están mostradas en esta diapositiva. Y si hacemos un ejemplo, vamos a suponer que bebemos, por ejemplo, el porcentaje de alcohol, ¿no? Aquí, y los mililitros, que es la fórmula que está aquí. Vamos a suponer que pues, a mí me gusta el whisky, y entonces el whisky habitualmente tiene un 40% de alcohol. Como me gusta tomarme 2 onzas, serían 60 mililitros aproximadamente. Entonces multiplicas 60 mililitros por 40% de alcohol. Este resultado a su vez se multiplica por una constante que es el 0.8 y se divide entre 100. Es decir, 60 mililitros de whisky equivalen a 90 gramos de alcohol. Es decir, que te puedes tomar realmente pues 3 onzas de alcohol de whisky al día sin estar o que tu consumo sea significativo. Esto no quiere decir que a partir de hoy lo hagan, pero finalmente es la manera como se distingue entre aquellas personas que tienen un consumo significativo de alcohol y otras no. Y esta fórmula se puede aplicar también para la cerveza, que pues serían 300 y tantos mililitros de una botella de cerveza con 3 o 4% de alcohol que tengan la multiplicación, y pues ahí tendrían la cantidad de gramos de alcohol de una cerveza, de una copa de vino tinto, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la, siguiendo pues con el tema, ya dijimos cuándo podemos catalogar una esteatosis no alcohólica por el consumo de alcohol, pues la prevalencia global es del 25%. Ya vimos que en Estados Unidos incluso puede ser más alta, y es más común en el Medio Oriente y en Sudamérica, y la más baja en África. Y la prevalencia media de esteatosis en los países occidentales, pues varía entre el 20 y el 60%, que esto, digamos, es muy relevante porque hay países donde es altísima, más de la mitad de las personas tienen esteatosis. Ahora vamos a enfocarnos más a nuestro medio, y en nuestro país, en México, la esteatosis hepática presenta una prevalencia de alrededor del 15 y 25% en la población general. Y en México, en la Ciudad de México, que es pues donde yo vivo, pues resulta que la prevalencia en los adultos es del 14%, es decir, el citadino de la Ciudad de México, pues es bien portado porque está en el rango inferior o por debajo incluso de la prevalencia de la estatosis comparada con el resto del país. Entonces, digamos, si lo vemos así,
Y si sabemos que esta esteatosis puede acabar en una cirrosis, las posibilidades, digamos, el rango es mucho, porque puede llegar incluso hasta 1 de cada 4 mexicanos. Entonces, esta es la relevancia de considerar y darle la importancia que tiene a todo este tipo de patologías. En cuanto a la esteatohepatitis, del 25 al 30% pueden progresar a fibrosis, es decir, 1 de cada 4 mexicanos tiene esteatosis, pero de ellos, los que tengan esteatohepatitis, igual, un 25% o un poco más pueden desarrollar fibrosis. Y después, el 65 al 75 son estables o tienen regresión, que esa es una gran ventaja y por eso la importancia de hacer los diagnósticos oportunamente. Y entre el 9 y el 20% progresan a cirrosis, ¿no? La causa más frecuente de muerte son las enfermedades cardiovasculares en estos pacientes y la mortalidad a largo plazo se asocia a fibrosis. Entonces, digamos, no solamente es la hepatopatía, sino también el riesgo cardiovascular. De ahí la importancia y además la ecografía, que suele ser muy útil, y no solo eso, sino que ya las nuevas modelos pues, de equipos de ultrasonido ya también pueden medir el porcentaje de grasa en el hígado. Ya no nada más es en un futuro muy cercano, no nada, ya están, ya los puedes tener aquí en el país. Puedes, además de medir la estetosis basada en leve, moderada o severa, realmente medir el porcentaje de la estetosis. Y de allí incluso, aparte del porcentaje, puedes hacer elastografía. Entonces, puedes medir el grado de estetosis, compararlo con la rigidez hepática y empezar a hacer diagnósticos y tratar a los pacientes oportunamente. Todo esto con la finalidad de que en cuanto a la esteatohepatitis y que produce cirrosis, pues produce gastos enormes, ¿no? Una cirrosis es un paciente recurrente, crónico, que va al hospital, se complica, etcétera, etcétera, y que pues el desenlace casi siempre es fatal. Ahora, ¿cómo se diagnostica la fibrosis? Y pues vaya, la única manera de hacer un diagnóstico certero de fibrosis es mediante la biopsia. Es el estándar de oro, sin duda alguna, y pues un cilindro, esa es la desventaja, equivale a una parte de 50,000 del volumen hepático. O sea que estás tomando una muestra que solamente representa 1 entre 50,000 del parénquima hepático. Es una muestra muy pequeña. Ahora, el abordaje de la biopsia hepática se da mediante pues, la biopsia percutánea, que es la que hacemos los radiólogos en el ultrasonido, la transyugular, que la hacen mis colegas de hemodinamia, y después la laparoscópica o endoscópica. La percutánea es la que se hace pues, más frecuentemente, y la transyugular en pacientes que tienen los tiempos o las plaquetas muy bajas, se hace por este medio. Las biopsias hepáticas pues, tienen algunas limitaciones, como por ejemplo, algunas enfermedades no afectan al hígado de forma uniforme. Y si ya dijimos que tomas la muestra en una parte de 50,000 del hígado, las posibilidades de que tomes la menos afectada, pues es real, ¿no? Y se toman, ya lo hicieron en un trabajo donde se tomaron 2 biopsias en el mismo paciente en 2 sitios distintos y hubo una, digamos, diferencia entre el Metavir del F0 a 1 o al F3 de un 35% en el mismo paciente. Por otro lado, también existe la concordancia interobservador, que pues puede ser de entre 75 y 78% entre interobservador o intraobservador. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y eso pasa también nosotros, los radiólogos. El ejemplo que pongo y seguramente lo pasa, el vidrio deslustrado o el engrosamiento intersticial difuso, ¿no? Que tú mismo ves la misma placa días después y ya no ves que tiene intersticio y viceversa, ¿no? O tu colega te dice que no y tú dices que sí. Entonces, esta parte también le sucede a los patólogos y pues hay que considerarlo a la hora de hacer el diagnóstico y definir la gravedad de la fibrosis en el hígado. Y pues bueno, las complicaciones, pues es el dolor en prácticamente todos los pacientes. Aquí marcan 30-50%, pero pues vaya, pues siempre que haces una biopsia, siempre te dice el paciente que de alguna manera tiene dolor, incluso poniendo la
gilocaína local, etcétera, etcétera. El sangrado severo se va en el 0.6% de las veces. La lesión a otros órganos es muy, muy rara y la muerte es del 0.1%. En nosotros, pues, afortunadamente hasta este momento, no hemos tenido ningún desenlace fatal. Sí hemos tenido complicaciones como hematomas subcapsulares, por ejemplo. También desde que lo guiamos por ultrasonido en nuestro servicio, ya no ha habido lesión a otros órganos, como en su momento pasaba, que de vez en cuando se hacía neumotórax, cuando las hacían percutiendo en el piso, o también lesionaban, por ejemplo, lesionaban en la vesícula biliar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues otra de las desventajas pues, es el costo de este procedimiento. El diagnóstico de la fibrosis hepática se puede hacer mediante pruebas sanguíneas. O sea, ya dijimos, la biopsia es el estándar de oro. Sin embargo, existen pruebas o marcadores indirectos en la sangre, como las plaquetas, el tiempo de protrombina, la albúmina, las bilirrubinas totales, aminotransferasa, ácido hialurónico y macroglobulina alfa 2. Si ustedes ven gran parte de estas pruebas, pues son de rutina en los servicios, ¿no? Entonces es una manera fácil de tratar de identificar la fibrosis hepática a través de pruebas sanguíneas. Esto es muy importante porque pues, aquí hay para hacer análisis y comparar estos muestras, pruebas sanguíneas, compararlas con la elastografía, por ejemplo. Existen los marcadores directos, como es el procolágeno, los tipos que ahí se refieren, las metaloproteínas, las citoquinas y las quimioquinas, que son los marcadores directos. No voy a hablar mucho más de esto porque es algo que es más de los clínicos. Sin embargo, hay páginas donde hay calculadoras específicas y aquí tenemos las pláticas. Esta está referida por la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y donde es interesante cómo puedes hacer esas correlaciones en cuanto a los marcadores sanguíneos, la elastografía y pues obviamente la biopsia si se hace. Sin embargo, pues los marcadores sanguíneos tienen un área gris muy amplia, que es las áreas grises en todos los métodos diagnósticos es el dolor de cabeza, ¿no? Y entre más amplia sea en un área gris, es más problema hacer los diagnósticos. Sin embargo, ahí están, son herramientas que debemos utilizar y que no debemos dejar en el olvido. Otro de los diagnósticos de fibrosis hepática es el ultrasonido, el modo B, que desde el que hay ultrasonidos hace este diagnóstico. Sin embargo, pues este se da porque hay distorsión de la anatomía del hígado como tal, pues los cambios de atenuación de intensidad, o sea, la heterogenicidad en la ecogenicidad difusa del hígado, y pues las alteraciones que hay como la lobulación de los contornos o incluso el tamaño. Es decir, desde hace mucho tiempo, mediante el ultrasonido, podemos hacer diagnóstico de cirrosis en el hígado. Sin embargo, pues cuando se hace con el modo B, pues ya son en etapas muy tardías que quizás, digamos, no quiere decir que no sean relevantes, pero la intención de hacer esto es atrapar a esta enfermedad en las etapas iniciales para detenerla y en algunos de los casos poder incluso revertir parte del daño. Además, el ultrasonido pues, hace también diagnóstico de las posibles complicaciones que influyen mucho en la morbimortalidad de estos pacientes, como por ejemplo la hipertensión portal, ¿no? Cuando detectas datos de hipertensión portal mediante el uso de Doppler, cuando detectas también la citis o en algunos casos el hepatocarcinoma, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una trombosis de la vena porta, la esplenomegalia con los trayectos vasculares prominentes que tienen colaterales esplenorrenales. Todo esto se puede hacer con ecografía habitual, con la ecografía que hemos tenido siempre desde hace muchos años. Sin embargo, pues el diagnóstico como tal pues ya no suele ser tan útil por la etapa en la que la podemos ver desde el punto de vista morfológico. Otra de la gran utilidad que tiene la ecografía es cuando se necesita hacer el diagnóstico, pues podemos tomar biopsias de las masas que surgen a través de estas
enfermedades. El diagnóstico de fibrosis por imagen, aparte del modo B normal que ya habíamos comentado, se puede hacer por resonancia magnética con un contraste supermagnético de óxido de hierro, a través de la tomografía con un índice de perfusión de arteria hepática y parénquima y el espacio de la fracción extracelular. Y el otro método es la elastografía, que a su vez se puede hacer a través de la resonancia magnética y también por el ultrasonido. Y pues vaya, aquí hay cierto parecido en cuanto a sensibilidad y especificidad de ambos métodos. Sin embargo, todo el mundo siempre te dice que la resonancia es mejor, y es verdad, ¿no? Y sucede en todas partes, ¿no? Por ejemplo, apendicitis y ultrasonido, todo el mundo te dice que la TAC tiene sensibilidad y especificidad del 99%, que es lo máximo, etcétera, etcétera. Sin embargo, debemos darle el verdadero peso al ultrasonido. Y aunque tengamos 80% de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de apendicitis, eso quiere decir que de cada 10 pacientes podemos diagnosticar 8 y solamente reservar 2 a la radiación y al uso de contraste. Pues lo mismo sucede en resonancia magnética. Podemos nosotros resolver el 80 o más porcentaje de la elastografía hepática y mandar a la resonancia solo a aquellos pacientes que no se pueden hacer mediante el ecografía, ¿no? Entonces, quizás pacientes muy obesos o pacientes, como ya hemos platicado en la primera charla, en la que dijimos que el extremo o tejidos extremadamente rígidos no producen ondas de corte. Y entonces son pacientes que pues no sale nada en la elastografía por ultrasonido y deberíamos de mandar a resonancia magnética. En cuanto a los principios de la elastografía, no vamos a ahondar aquí mucho, sino solamente a tomarlo a manera de recordatorio que la elastografía se rige ya que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica fuerza y de volver a su forma original cuando se deja de presionarlos. Entonces, el tejido sano es menos rígido que el tejido hepático que tiene fibrosis. Y esta es la base de la elastografía y el diagnóstico de fibrosis por este método. Ya habíamos platicado también de cuáles son los tipos de elastografía, que a su vez se subdividen en 2 grandes grupos. La elastografía por compresión, que es cualitativa, que hacemos una compresión o fuerza manual, y la elastografía de ondas de corte, que tiene 3 subdivisiones. La transitoria, que utiliza la fuerza mecánica, la 2D y la de un punto, que utiliza la fuerza de radiación acústica. Aquí es muy importante referir que la elastografía por compresión es inútil para el diagnóstico de la fibrosis. Es decir, si no tienes elastografía de ondas de corte, no puedes hacer elastografía de hígado. Sí puedes hacer de próstata, sí puedes hacer de tiroides, de mama, etcétera, pero no elastografía de hígado. Y esto hay que tenerlo bien presente. Ya dijimos pues que la elastografía que se utiliza para el diagnóstico de fibrosis o de la rigidez del hígado es a través de la elastografía que utiliza ondas de corte. Ya vimos que tienes 3 subgrupos y vamos a empezar con el primero, que es la elastografía transitoria, también llamada temporal, unidimensional o 1D shear wave. Aquí lo que utilizamos es un transductor de ultrasonido en modo A. Por lo tanto, no tenemos una imagen real de las estructuras anatómicas. El aparato o el transductor tiene una vibración mecánica, es un martillo en realidad que está golpeando con una fuerza conocida, y esta fuerza mecánica pues produce las ondas de corte. Es una fuerza mecánica. Aquí tenemos un equipo que, como ya he dicho antes, yo nunca he visto uno de estos en vivo, y pues aquí se pone el transductor y mediante el golpeteo de este pues, martillo mecánico se obtiene la deformación de los tejidos, se producen ondas de corte y se un análisis cuantitativo.
Aquí, digamos, vemos cómo ya empezamos a tener algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la muestra, que es de 1 por 4 centímetros, es decir, 100 veces más grande que la biopsia. Quiere decir que obtenemos una muestra 100 veces mejor o mayor que en la biopsia. O sea, de aquí ya estamos haciendo un análisis mucho mejor porque estamos midiendo más tejido que una biopsia. Se deben tener 10 muestras. Las marcas comerciales de esto dicen que es muy rápida, menos de 5 minutos. Y esto pues depende, como todo en medicina, ¿no? Del paciente, de si coopera o no coopera, de su composición anatómica, etcétera, etcétera. Y la profundidad se puede hacer de entre 2.5 y 6.5 centímetros, como dijimos en la primera charla, que es donde está el foco, pues, de la elastografía dado. La elastografía transitoria tiene limitaciones y pues esta imagen pues realmente no es en tiempo real, no hay una imagen en escala de grises y por lo tanto la muestra depende de la percusión del operador para identificar el lóbulo derecho del hígado. Y pues aquí tenemos, ¿no? Cómo percutieron, donde percutieron que había, o sospechaba que ahí estaba el hígado, se toman las muestras. Y otra de las cuestiones es que es imposible, ya que utiliza fuerza de radiación mecánica, hacer este tipo de estudios a través del líquido. Y pues no se puede hacer en obesos, pero eso de los obesos es en todos los métodos, ¿no? En cuanto a la elastografía de ondas de corte, de un punto, pues utiliza el impulso de la radiación acústica del ultrasonido para producir ondas de corte. Ya dijimos que la velocidad media del ultrasonido es de 1500, vamos a dejarlo allí, metros por segundo, que estas ondas de ultrasonido producen, cuando chocan con el tejido, ondas de corte, cuya velocidad es mucho menor, entre 1 y 10 metros por segundo, pero estas ondas de corte son las que regresan al transductor y nos dan de la rigidez de los tejidos. A diferencia de la elastografía 1D o transitoria, se utiliza un transductor en modo B. Es decir, ya tenemos una imagen clara del sitio donde queremos hacer nuestras mediciones. Y las ondas de corte se producen a través en el tejido, se producen aquí en el tejido, por lo que la citis y la obesidad en teoría no son un problema para realizar. Entonces, pues aquí como ya tenemos modo B, ya podemos hacer algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, no hacer la medición en el tejido o pared del abdomen. Ya tenemos aquí donde vemos que no hay trayectos vasculares, etcétera, etcétera, y también podemos medir con precisión la profundidad a la que se hace esta medición. La bidimensional, que es el otro grupo, a diferencia de la de un solo punto, también utiliza la fuerza de radiación acústica, también utiliza el modo B, pero se obtienen muestras múltiples en diferentes puntos y no en uno solo como el de la puntual, sino que además se tiene una vista en tiempo real, o sea, estás viendo en tiempo real cómo se está haciendo el mapeo de color y finalmente, además de que puedes medir, puedes tener un mapa de color que te ayuda a dar la calidad del estudio, si debes hacer o no la muestra allí, y también te da ya una percepción subjetiva o cualitativa de la rigidez que tiene el hígado o cualquier otra estructura. Entonces aquí, a diferencia del otro, puedes medir en muchos puntos y por lo tanto puedes hacer mediciones, obtener ROIs en diferentes puntos también, de lo cual hablaremos más tarde, de cuándo sí y cuándo no, o por qué no sí medir esto, ¿no? En cuanto a los tipos de elastografía, aquí vamos a hacer más o menos una comparación. La transitoria se hace intercostal y a través de la percusión. Aquí, digamos, hice el ejercicio, el equipo que tenemos allí, pues es un shear wave con modo B, a diferencia de la percusión, bueno, o que aquí que hacen con estos, ¿no? Y pues con la ecografía de shear wave de 2D o de puntual, pues lo que estamos haciendo es que vemos y escogemos exactamente el lugar donde vamos a hacer la muestra.
Y no solamente los cogemos en el lóbulo derecho, sino que también evitamos trayectos vasculares. Vemos que estamos a más de 1.5 centímetros de la cápsula del hígado, como veremos más adelante, y estamos viendo todo en tiempo real. Además, nos produce una caja de color también, que nos da una ya percepción de la rigidez. En cuanto al tamaño de la muestra, ya vimos que pues, es mayor a la de una biopsia. La transitoria te da 4 centímetros, que son 100 veces más que una biopsia. La de un solo punto te da entre 1.5 y 1 centímetro cuadrado, cúbico, perdón, y la 2D te da hasta 20 centímetros. Es decir, si aquí ya es 100 veces mejor la muestra, con 20 centímetros más se vuelve 400 o 500 veces mejor el tamaño de la muestra que estamos tomando. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El de la transitoria, el de un punto, donde es de 0.5 a 1 centímetro cúbico, y ya también la 2D, donde obtienes la muestra con mapa de color, y tiene que ser del tamaño más posible, ¿no? Y aquí incluso decimos que puedes obtener varias muestras en un mismo corte, que después le vamos a platicar de esto. ¿Es viable? Lo puedes hacer. Y además también aquí estamos quitando los trayectos vasculares, que ya vimos en la primera plática, que en shear wave, cuando hay líquido, no se producen ondas de corte y por lo tanto no hay señal y vas a obtener mediciones completamente erróneas. La elastografía transitoria no reporta la calidad de la muestra. La de un solo punto, cuando detecta que la calidad no es buena, te marca X o ceros. Y la 2D, pues no hay mapa de color y también algunos equipos te dicen qué porcentaje de certeza tienes. Y aquí vemos, si no hay mapa de color, obviamente no es una muestra adecuada. Si tienes un mapa de color homogéneo, entonces tienes una muestra de calidad y puedes hacer una medición confiable. Existen, como todo, factores que interfieren en las tomas de las biopsias. Primero que nada, los factores técnicos, como la marca del equipo, también el método elastográfico, si es shear wave o a través de ARFI, y si el sitio de la toma. Y aquí pues tenemos 3 marcas diferentes de equipos, que como ya dijimos, que también debemos considerar que cada marca tiene su calibración específica y que siempre debemos hacer un estudio en el mismo cada vez. Los factores que incrementan la rigidez del hígado pueden ser distintos y entre ellos son los nosológicos. Y pues por supuesto lo que más nos interesa es la fibrosis, que es precisamente el objetivo de esta charla. Sin embargo, debemos estar conscientes que no todo lo que incrementa la rigidez del hígado es fibrosis. Los procesos inflamatorios agudos, la congestión hepática, las colestasis y el grado de estatosis pueden de alguna manera influir en la rigidez. Y aquí pues tenemos un hígado pues, que seguramente tiene fibrosis por los hallazgos ecográficos en el modo B y la estatosis hepática, que estrictamente hablando no debería de producir cambios en la rigidez, ¿no? Pero que de alguna manera, como veremos más adelante, sí interfiere. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante en el que este paciente, con pruebas de función hepática dentro de parámetros normales, sin embargo, pues vemos cómo hay un diámetro de la vena suprahepática más de 1, que se considera mayor al normal, es de 1.8 centímetros, que a la hora que obtenemos la muestra vemos cambios morfológicos del patrón habitual en la M invertida, que como hay este flujo por arriba en donde no debería de estar allí, y que además tenemos un espectro muy pulsátil de la vena porta. A este paciente se le hizo elastografía y obtuvimos una rigidez muy, muy alta, de más de 20 kilopascales. Y pues finalmente lo que pasaba con este paciente es que era una fibrosis secundaria a una congestión hepática. Se le hizo biopsia
y resultó ser una enfermedad veno-oclusiva. Entonces, este es un ejemplo clásico de que la congestión hepática puede condicionar incremento de la rigidez. Ya habíamos dicho los procesos inflamatorios, como pueden condicionar también incremento de esto. Y aquí vemos un hígado con un discreto incremento de la ecogenicidad, con una vesícula que tiene un engrosamiento difuso de la pared, a tal grado que condiciona ahí desfacelamiento y obliteración de la luz. Cambios muy sugestivos o propios de las hepatitis agudas. A este paciente se le hizo elastografía y resultó con una rigidez alta de 8 kilopascales. Ya sabemos que lo normal es hasta 5 y esta rigidez pues fue por arriba de los valores normales. Sin embargo, pues a la hora de hacer el laboratorio y con las características ecográficas, pues el laboratorio arrojó un paciente que tiene hepatitis, un proceso inflamatorio agudo del hígado que condiciona incremento de la rigidez. Es decir, no todo lo que incrementa la rigidez del hígado es fibrosis. Ahora, ya dijimos que la estatosis también puede estar condicionando alteraciones en la rigidez hepática. Y pues hicimos un protocolo de 59 pacientes que acudían al hospital por una revisión periódica anual en pacientes sanos. A todos ellos se les preguntó si tenían un consumo significativo de alcohol basado en la fórmula que les hemos comentado. También se discriminó a todos aquellos pacientes que tomaban algún medicamento y entonces ya si no eran alcohol, vaya, si no tenía ningún factor de riesgo que fuera alcohol, se consideraba la estatosis, se clasificaba como es habitual, leve, moderada y severa, y a todos se les hizo una elastografía. Y aquí vemos cómo la estatosis sí se puede correlacionar con la rigidez hepática y obtuvimos P significativas, es decir, sí hay una correlación de estatosis y rigidez hepática y también hay una correlación de estatosis y del índice de masa corporal, ¿no? Fueron partes de los resultados que nos arrojó este protocolo y aquí vemos la tabla, cómo hay una relación significativa en la estatosis severa en relación a la rigidez. O sea, en estatosis severa, la rigidez del hígado se incrementa. Y si nos vamos hacia atrás y vemos cómo habíamos comentado que la estatosis puede tener una esteatohepatitis o incluso ya fibrosis, entonces aquí la elastografía es fundamental en el tratamiento, en el manejo de estos pacientes. Porque si tienes un paciente con esteatosis y elastografía alta, hay dos posibilidades. O tienes esteatohepatitis o ya tienes cirrosis. Y entonces no lo puedes dejar regresar a casa nada más. Hay que hablar con el clínico, decirle este hallazgo y entonces ya darle un seguimiento metabólico más preciso. Y si es solo una esteatohepatitis, pues darle tratamiento para que no tenga cirrosis finalmente. Es como aquí la elastografía se está volviendo muy útil incluso en el paciente o en el manejo de los pacientes que, digamos, podrían considerarse como sanos. Y no solo eso, sino que las máquinas ya más modernas, las que están saliendo apenas ahora, de las que he tenido el gusto, pues, de poder ya explorarlas, aunque no las tenemos de forma fija en el servicio. Ya he manejado 2 marcas de estas y he visto que sí tiene muy buena correlación en cuanto a la esteatosis en porcentaje y el grado de que le damos nosotros. Entonces, todavía faltaría aquí incluso hacer algunas correlaciones del porcentaje de grasa corporal con la rigidez hepática y la estatosis, que pues ojalá y lo podamos hacer pronto, ya con los equipos en casa. Los factores que pueden alterar la medición de la elastografía del paciente puede ser la obesidad, que aunque te dicen que aquí no hay tanto problema, sí es problema. La ascitis, que en el 2D y en el de un solo punto puedes medir a través del líquido, pero no en el líquido, como lo dije en la primera plática. Los medicamentos que también interfieren en la rigidez,
el ayuno y pues claro, obviamente la respiración, que por lo que produce son artefactos, como lo que dijimos también en la primera plática. Y en cuanto al ayuno, aquí tienes un ayuno de por lo menos 4 horas. Aquí la pongo esta diapositiva porque yo siempre he dicho que el que pida ayuno para hacer ultrasonido en estos tiempos es para no hacer que lo haga alguien más el estudio, ¿no? No tiene el ayuno completo, que lo haga más tarde en el siguiente turno. Pero en la elastografía esto sí es fundamental, porque el ayuno mínimo de 4 horas cambia mucho. Y aquí tenemos, yo hice un protocolito empírico realmente, porque juntamos a algunos residentes, les hicimos mediciones del flujo de la vena porta en ayuno, les hicimos elastografía y después fueron a desayunar y volvimos a hacer las mismas mediciones. Y aquí tenemos un ejemplo muy representativo en donde la velocidad de la vena porta en el ayuno fue de 17 metros por segundo y se subió hasta 40 metros por segundo después de la ingesta de alimentos. En cuanto a la rigidez, la mediana de la rigidez fue de 3.5 kilopascales y subió con el ayuno a 5.4 kilopascales. O sea, la diferencia es real, ¿no? Entonces, debemos de hacer estudios con ayuno porque el hecho de comer condiciona aumento del flujo hepático, congestión, digámoslo así entre comillas, y por lo tanto la rigidez aumenta. Por lo que es importante considerar al ayuno a la hora de hacer una elastografía y también aquí se prueba claramente cómo el incremento del flujo, entre comillas, la congestión hepática, altera la rigidez del mismo. En cuanto a la técnica del procedimiento, pues esta se debe de hacer según la ACR en la posición del paciente en supino a no más de 30 grados, con el brazo sobre la cabeza para abrir el espacio costal y la medición del espacio, y la medición debe hacerse en el espacio intercostal porque hay, digamos, mayor, en este espacio, hay menos variabilidad de la compresión, etcétera, etcétera, que si lo hace subcostal. Como vaya se ve en esta imagen. La técnica es una respiración neutra. Nunca pedir inspiración y expiración forzada. Esto lo voy a volver a decir porque parece que nunca lo decimos. Y después de que hemos dado clases con los muchachos del hospital, a las 3 horas llega una elastografía y les dice al paciente que tome mucho aire y que lo aguante cuando la respiración debe ser neutra. Nunca en inspiración o expiración forzada. Por otro lado, también debemos de considerar en cuanto a la técnica del procedimiento, que siempre debe ser en el lóbulo derecho, en los segmentos 7 y 8, que siempre debe ser a 1.5 a 2 centímetros profundo a la cápsula de Gleason, por lo que vamos más adelante a decir, y perpendicular a la cápsula también. Entonces, esto es importante que lo consideremos desde el punto de vista técnico. ¿Y por qué debe ser a más de 1.5 centímetros de la cápsula? Porque se produce un artefacto que es la reverberación capsular. Y aquí tenemos este ejemplo, como en menos de 2 centímetros hay el color de esta shear wave, pues es francamente errático, ¿no? No se llena completamente, tiende a ser de mayor rigidez, y después del 1.5 centímetros el mapa ya es homogéneo y con un mapa de color diferente. Es decir, si tú haces aquí la muestra, pues va a ser errónea y vas a dar falsos positivos. Por eso hay que evitar el artefacto de reverberación y hacer la ecografía entre 1.5 o 2 centímetros más lejos. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar es que como el foco del transductor habitualmente anda entre 5 y 6 centímetros, debemos hacer la muestra más o menos a esa distancia de la piel. En muchos equipos la fuerza máxima es allí y hay otros que te dicen que hasta 6 o 7. Pero aquí está cómo estamos tomando la muestra en donde el foco de la elastografía es el más idóneo para obtener la muestra lo mejor posible. La técnica del procedimiento y obtención de la muestra debe ser, ya vimos, hay 2 maneras, ¿no? Si es 2D, pues la caja y el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para reducir las variaciones entre mediciones.
y si es de una caja, pues el ROI colocado debe ser en el centro del transductor. Y también de los dos, ¿no? O sea, justo en el centro del transductor. Aquí vemos que no debemos usar muchas muestras porque vemos como en la misma paciente, o sea, en la misma muestra, si tomas varias y no tienes una medición de un promedio completo, pues va de 6, 3 y 4 kilopascales. Cuando hay que hacer un promedio, y aquí está bien claro que es de 4.4. Entonces, aquí no tenemos este problema porque nunca es la caja y eso es lo que vamos a hacer la medición. En cuanto a la técnica del procedimiento, evitar trayectos vasculares, que pues con el puro modo M se obtiene sin ningún problema, pero si ya sabemos que además no hay señal de ondas de corte, pues el propio mapa de color te los va discriminando, ¿no? Y aquí pues vemos cómo hacemos las muestras fuera de los trayectos vasculares. Y decía, el propio mapa de color te discrimina los trayectos o los sitios donde no debes hacer la muestra porque no se producen ondas de corte. El artefacto de la sombra, pues aquí vemos cómo hay parte de la pleura y por eso siempre he dicho que la elastografía inicia con un buen modo B. Entonces, si hay sombra de la pleura, pues no obtienes información en este sitio. Aquí tenemos un artefacto con el paciente sin respiración, con el paciente respirando, donde se obtiene un mapa de color inadecuado porque se está moviendo el paciente. La limitación a la penetración, que es lo que les comentaba, ¿no? Que es secundario a la atenuación del impulso acústico, con el hígado muy fibroso, que es los que hay que mandar a resonancia porque no se obtiene una muy buena muestra, y en la estetosis severa también hay alteraciones de esto. La calidad, esto es muy importante y esto es básico completamente. Siempre debemos tener un IQR mediana menor al 30% cuando utilizas kilopascales y menor al 15% cuando utilizas metros por segundo. Siempre se deben hacer 10 mediciones, aunque ya también hay quien dice que puedes hacer 5 muestras sin problema alguno. Ahora, la calidad del rango, como ya habíamos dicho, se tienen que tomar las 10 muestras. Los kilopascales de este IQR mediana tiene que ser menor del 30%, como se ve aquí, que es del 6%, es un estudio de calidad, y en metros por segundo menor al 15%. Si aquí son kilopascales, 6% está fenomenal, pero aún así, si hubieran sido metros por segundo, 6 kilopascales es correcto. Y todo esto está basado pues en la actualización pues de la ACR en cuanto a las muestras, y antes se utilizaba que según la rigidez podías clasificar el Metavir. Incluso yo traté de hacer protocolos, pero ni los patólogos se ponen bien de acuerdo, entonces nunca lo logré. Y pues ahorita con esta técnica ya eso es lo que hay que hacer. Si él tiene menos de 5 kilopascales, la posibilidad de que el hígado sea normal es muy alta. Si es de menos de 9 kilopascales, o sea, entre 5 y 9, y en ausencia de otros signos conocidos se descarta enfermedad hepática crónica compensada. Si sí hay signos clínicos conocidos, se necesita complementar con otras pruebas, como los marcadores que ya hemos visto inicialmente, sanguíneos, etcétera, etcétera, y los clínicos sabrán qué hacer con con estos tipos de pruebas, incluso a llegar hasta la biopsia si fuera necesario. Entre 9 y 13 kilopascales, ya el cambio es sugestivo de enfermedad crónica compensada y se necesitan de manera inequívoca pruebas para confirmarlo, no nada más para seguir estudiando, complementando como en el segundo grupo, sino ya nada más ya se considera prácticamente confirmar el hallazgo de una enfermedad crónica compensada. Después de 13 kilopascales, pues ya altamente sugestivo, ya es, digamos, prácticamente lo confirma. Y después de 17 kilopascales, además de esto, también ya sugiere que haya hipertensión portal. Y esto es como la ACR maneja hoy día esto. Inicialmente esto se manejaba a través del Metavir, del F1 y todo esto, pero nunca hubo una buena correlación, por lo tanto ahora se maneja así. Y ya los gastroenterólogos también adoptan ya esta manera de ver la elastografía y para que sea lo más útil posible. Y pues aquí tenemos 3 casos donde todos, como ven, tienen una mediana IQR por debajo de 30 para kilopascales, de 12, todos esto quiere decir que el estudio es de calidad, que es confiable. Y pues hay que medir la mediana. A veces
ponen la media y no es el promedio de todas las mediciones, sino la mediana, el parámetro estadístico que se utiliza. Y tenemos 4.8, ya habíamos dicho, esto es muy probable que sea normal. Si tenemos 8.9, que estamos en el rango, aquí, por ejemplo, en ausencia de otras pruebas, en ausencia de otros signos, podemos decir que fuera normal. Pero si hubiera algún otro signo, entonces debemos complementar con más laboratorios. Y si ya tenemos 17 kilopascales, es muy sugestivo de enfermedad hepática compensada, crónica compensada, y además de 17, debemos de pensar en que hay hipertensión portal. Y de ahí la importancia de que cuando te pidan una elastografía, no mandes nada más esta tabla y ya. Nosotros cuando nos piden elastografía, siempre hacemos una ecografía esplenoportal con Doppler. Es decir, obtenemos imágenes completas del hígado, obtenemos Doppler de suprahepáticas, arteria y vena porta, y también hacemos medición de esplénica con la búsqueda de colaterales esplenorrenales y obviamente también del lado derecho de las gástricas. Y esto a su vez hacemos la elastografía y nuestro reporte incluye todas estas cuestiones que debemos utilizar. Solamente a manera de recordatorio, ya lo he dicho antes que ya no utilizamos el Metavir y elastografía, pero si algún clínico las pide, pues bueno, ¿por qué no dárselas si la pide? Y yo lo que hago es que cuando piden esto, les pongo F1, según la ACR a partir del 2020, corresponde a esta categoría. Pero no se peleen y no les digan que aquí está el artículo, pues mándenles el que ellos piden y por supuesto, denles la información suficiente para que se empiecen a adaptar a las nuevas tendencias de cómo reportamos la elastografía de hígado. Y pues bueno, esto es importante porque ya hablamos de la rigidez y todo, pero no hay suficiente o no hay información para emitir una conclusión en cuanto al corte de la rigidez hepática en estas enfermedades. Hepatitis alcohólica, cirrosis biliar primaria, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante y hepatopatía inducida por fármacos. Es decir, no podemos basarnos en la tabla que mencioné antes en estas circunstancias, porque la tabla que mencioné antes está dirigida más que nada a, como dice aquí, con enfermedad viral o esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, para lo que sirve esta tabla. Sin embargo, como todo pasa, ¿no? Que puedes adoptarlas a sabiendas de que no están hechos los protocolos. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en la carótida interna. Todos sabemos que todas las velocidades, que si más de 250, etcétera, etcétera, de estenosis de más del 80%, etcétera, está basada solamente en mediciones en la carótida interna. Bueno, pues en la elastografía de lo que hemos hablado aquí está basada en esteatosis no alcohólica y hepatitis virales. No en todas las restas de las enfermedades, pero como pasa en las carótidas, adaptamos esto para darnos una idea de que sí o no hay significativa la rigidez o las velocidades de flujo en su caso. Y pues bueno, con esto concluimos este tema de elastografía del hígado. Aquí pues tenemos a dos grandes maestros de la tauromaquia, José Tomás y Morante de la Puebla. Muchas gracias.